Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Ok, quisiera insistir en que hay muchos conceptos que debemos seguir pensando, es decir, criticarlos. Los hemos oído y los hemos aceptado, pero estamos en tiempos que muchas cosas han cambiado. El concepto prestacional con el que se veían los DES, sobre todo cuando no se pueden cumplir, me recuerda la frase de que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Ese concepto creo que queda superado. Hoy los derechos sociales en cuanto a derechos humanos, por lo menos en el caso mexicano, se colocan en la máxima jerarquía, en la misma jerarquía de los derechos constitucionales. Entonces, no estaríamos ante normas que son realizables, por lo menos así los hemos considerado a los DESC, ante normas que no son realizables directamente desde la Constitución. Es decir, darle dimensión constitucional a los derechos sociales es un concepto que debemos seguir trabajando. Es decir, la no exigibilidad directa de los derechos de los DESC que ha quedado superada. O sea, ya no puede entenderse como programáticos. Por eso, dejar la aplicabilidad o la realización de estos derechos solo sería posible ya no mediante políticas públicas. Finalmente, esto me lleva al segundo punto. Y creo que nos toca por el amable huésped que nos permite esto. El papel de las comisiones debe de replantearse de manera crítica muy fuerte. Es decir, la naturaleza del quehacer de las comisiones estatales. Si a ellas les toca denunciar las violaciones, pues debemos hacerlo. Si su función es la protección, entonces, ¿cómo debemos construir mecanismos para esa clase de protección? Es decir, en el caso de un DES, hay conceptos que manejábamos, por ejemplo, el concepto de racionalidad, pues también los estudios neurolingüísticos nos han dicho que debemos dejarlos ya de un lado. Hay cosas y hay estudios muy importantes, sobre todo como considerábamos que era el razonamiento del derecho. Finalmente, me queda la idea de cuáles mecanismos ha instrumentado el Estado para garantizar uno de estos DESC cuando se viola. Es decir, en el caso del derecho a la educación, tenemos 3 casos sobre el derecho a la educación superior, el de la Universidad Michoacana, 2 casos en la UNAM, pero no hay un mecanismo que permita, a menos que sea a través del amparo. Es decir, ¿cuál es exactamente la función que deben tener las comisiones, dado que su naturaleza es denunciar y proteger los derechos humanos? Y finalmente creo que en este tema sí hay una nueva época. Si nosotros seguimos considerando los derechos sociales como derechos secundarios, si es que se puede usar esta palabra, pues no. Creo yo que son normas realizables directamente desde la Constitución. Muchas gracias. Al contrario, estimado doctor, muchas gracias a usted por sus reflexiones finales. Doctora González Chávez, adelante, por favor. Para concluir, quiero mencionar lo siguiente. Los derechos económicos, sociales y culturales, por sí solos, es difícil que las personas los adquieran.
requieren de un apoyo. Y esa es la razón por la cual nació el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a lograr que estos derechos sean una realidad? No que estén especificados en la legislación, sino que realmente se apliquen, que realmente beneficien a la población, pues a través de un sistema, forzosamente tiene que ser un sistema de política pública, pero nosotros solamente manejamos como sistema de política pública el sistema de asistencia social, cuando existen muchos sistemas. Y entonces yo quisiera dejar claro que es necesario apoyar estas políticas públicas, no nada más en el sistema de asistencia, sino el sistema también de asistencia privada, en el sistema de solidaridad social y en el sistema de autoindependencia. Entonces, estos sistemas son diferentes y no se cargan forzosamente al presupuesto del erario, porque de lo contrario, pues quitamos a uno para darles a otro. Y de lo que se trata es hacer personas independientes que en su realidad puedan ellos tener la posibilidad o la capacidad de generar sus propios ingresos para hacer efectivos todos sus derechos humanos, no solamente los DESC, sino todos. Para mí eso es lo más importante y les agradezco su atención y a sus órdenes. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por tan contundentes palabras como siempre. Es grato escucharle. Doctora Alejandra Flores, adelante por favor con su reflexión final. Sí, yo creo que efectivamente reflexionar sobre los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales conlleva una reflexión mayor sobre nuestra visión del derecho. Entonces, el poder mirar al derecho no solo como última expresión la norma, pero detrás de ella una reflexión en relación a los valores, en relación a los hechos, en relación a la política y en relación a la economía. Entonces, abrigar una visión en donde las ciencias que considerábamos auxiliares del derecho se consideran no auxiliares, sino medulares para la conformación y prácticamente para un nuevo entendimiento de la construcción del derecho. Yo creo que eso es muy importante. Así yo creo que podamos reflexionar sobre que las políticas públicas no solamente es el que contemos ya con un programa que esté direccionado hacia aminorar la pobreza, sino buscar qué elementos se están alimentando y cómo se está construyendo esa política. Porque si se hace bajo netamente criterios que pudieran no ser efectivos, asistencialistas, donde generalmente cuando se asiste se puede aminorar el problema, pero una vez que se deje de asistir, el problema seguirá existiendo. Entonces debemos utilizar el recurso público de una forma más adecuada, direccionada a no aminorar problemas, sino a potencializar los derechos humanos de todos. Y creo que esto es lo que debemos ir buscando y claro, sí, dialogar de una manera abierta para la construcción de estas decisiones con la política, con la economía y que no sea simplemente como algo accesorio, sino como fundamental para la construcción de nuestro derecho. Así que esperemos que en breve podamos dar este camino que ya es obligatorio para que las condiciones de vida de los mexicanos pues logre realmente ser garantizada con factores de dignidad, de bienestar y pues en la protección general de sus derechos humanos. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por su reflexión final. Cedemos el uso de la palabra al doctor Enrique Uribe Arzate. Adelante, doctor, por favor. Doctor Uribe. Muchas gracias.
¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctor. Ahora estoy con el celular y no lo manejo bien, entonces les ruego me disculpen si se me va la imagen o el sonido. Cierro mi participación con la síntesis de las reflexiones iniciales y que entiendo se conjuntan, coinciden en lo general con lo que han expresado mis queridos colegas de la red. Primeramente, quiero refrendar mi convicción respecto a la equivalencia, el mismo nivel o el mismo plano en que debe ser sé que es muy difícil abordar una discusión sobre esta, máximo cuando se da contracorriente de las doctrinas y el pensamiento que predomina. Pero sí me parece fundamental señalar que en medio de esta pandemia hemos advertido cómo se han privilegiado algunos derechos, y es lógico que así fuera, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Pero cómo las decisiones gubernamentales que se han adoptado no permitieron ver los modos en que tenían que ser cuidados todos los demás derechos, que en cascada o como consecuencia de las decisiones iniciales fueron siendo afectados. Por esta razón, mi primera reflexión final sobre la participación de su servidor es: todos los derechos valen lo mismo. ¿Cómo tenemos que retomar ahora la discusión epistemológica para poder poner en el mismo plano todos los derechos cuando tenemos las dificultades que entraña su garantía de pago? Por otro lado, una vez que estos derechos tienen que ser colocados en el mismo plano, saltando esa discusión científica, doctrinal, muy intensa, que desde luego tiene que darse, el diseño de Estado, el contexto o el escenario donde estos derechos tienen lugar y deben ser protegidos. Yo no veo otro Estado más que uno que se ha diseñado esencialmente desde una perspectiva solidaria y humanista, un Estado social, un Estado que esté cercano a las necesidades, sobre todo de los más vulnerables. Y con esto, yo creería que la relación entre derechos humanos y Estado, o el tipo de Estado que se está diseñando, nos va a permitir acercarnos a otro tema que también ya he referido reiteradamente, que es el de las garantías. El concepto de garantías en un Estado social y humanista no va a ser el de las garantías de tipo procesal, o no, al menos en una primera instancia, porque en primer lugar tiene que estar la política pública o las políticas públicas, como ya ha sido señalado, que permitan a los habitantes tener al alcance de la mano con cierta certidumbre la garantía de sus derechos. Una vez que esto se ha logrado, lo excepcional en mi posición son los procedimientos de orden constitucional ante tribunales para la exigibilidad de los derechos. Con estas tres ideas me quedo para poder redondear entonces con una última en relación con los DESC, y es que si los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales se estiman como los últimos o uno de los últimos desarrollos en la cuestión de los derechos humanos, creo que caemos en un error. Este es un tema fundamental, como lo señalé en participación previa, justamente para la vida humana, pero no para cualquier vida humana o para llevar la vida humana de cualquier forma, sino para vivirla de manera digna, con satisfactores y con los elementos suficientes para permitir eso que se ha mencionado también, que es el derecho al desarrollo y desde luego el derecho a la capilaridad social. ¿Cómo va a tener un vulnerable estos derechos si están cancelados desde el inicio? Desde el reconocimiento tardío o por lo menos mediano de los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que estos son los puntos que tenemos que atender desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la visión de los juristas, pero sin perder de vista también que esto es una cuestión de orden inter y transdisciplinar. Creo que esto nos invita entonces a hacer nuevas investigaciones con mayor profundidad, con mayor participación de otras disciplinas, y con ello creo que estaríamos en posibilidad de afincar ahora sí un concepto de garantía de los derechos humanos más cercano y también con mayores posibilidades de protección por parte de los habitantes. Con esto cierro, les agradezco mucho su participación a todos, valoro, aprecio enormemente todo lo que han vertido, que sin duda nos enriquece a todos. Muchas gracias, señor moderador. Excelente día a todos. Muchas gracias, estimado doctor, muy amable por sus reflexiones finales. Doctora Marina, adelante, por favor. Con gusto, doctor. Claro que sí.
En primer término, dentro de las aportaciones tan importantes que se han vertido en esta reunión, quisiera ratificar varias de ellas. El doctor Samaniego, me sumo al doctor Samaniego, de que los DESCA demuestran, ¿verdad? Demuestran la existencia de un Estado de Derecho. Sí, mientras la humanidad no pueda alcanzar el cumplimiento de los DESCA, no podemos hablar que existe un verdadero Estado de Derecho y que por lo tanto debemos pasar de la igualdad formal a una igualdad material. También me sumo en lo que nos explicó el doctor Ramiro Contreras Acevedo, de que estamos en una nueva época. Efectivamente, doctor Acevedo, estamos en una nueva época. No se trata de derechos secundarios, se trata de que debemos superar los principios constitucionales, estoy de acuerdo también con usted, y avanzar hacia la legislación reglamentaria, la legislación secundaria que permita llegar a una mayor efectividad y vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Me sumo también a lo que expuso la doctora María de Lourdes González, en el sentido de que necesitamos superar los programas asistencialistas, que debemos llegar a un programa de solidaridad social y de autodependencia. Estoy de acuerdo. Aquí debemos plantear acciones de intervención directa. Y aquí la educación tiene un papel fundamental, así como el trabajo, opciones de oportunidades laborales. En lo que me alcanza, quisiera presentarles mi resumen. La emergencia sanitaria por este COVID-19 representa fuertes desafíos para la humanidad, con miradas y aproximaciones diferentes, que en el caso de los DESCA evidencia la fragilidad de su cumplimiento, su interrelación e interdependencia. Puede afirmarse que es el resultado del modelo de desarrollo, la situación en que se encuentran los DESCA en este momento en la humanidad, es el resultado del modelo de desarrollo dominante de desigualdad social, política y económica global que hemos seguido, en particular de algunas regiones del mundo como Latinoamérica, en donde México es parte. Esta pandemia ha hecho también evidente con claridad el abuso de los recursos planetarios y sobre todo la vulnerabilidad de la especie humana. Esta vulnerabilidad que demostró la pandemia, aunque nos llega a todos, se manifiesta con mayor impacto en algunas personas y en algunos grupos, los de aquellos que viven en condiciones de marginación y pobreza, sin servicios básicos para la vida y la salud, y mucho menos la posibilidad de acceso a la educación y a un trabajo decente, como bien técnicamente debe ser, y de seguridad social. En efecto, la crisis sanitaria y su emergencia para contenerla nos alerta sobre la gran importancia de avanzar en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. La situación actual convoca a una intervención estatal que visualice acciones para revisar estos derechos con una visión más no de gasto, sino que con un catálogo de derechos que constituyen un valor fundamental para el desarrollo de la humanidad. Los estados, por lo tanto, deberán evaluar políticas y programas gubernamentales, y ya lo dije, no con criterio asistencial, ¿verdad? Sino con un criterio de desarrollo y de autodesarrollo de estas comunidades, con medidas de intervención directa en donde la educación y las posibilidades de empleo tienen un papel fundamental. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por sus palabras. Y para concluir nuestra sesión del día de hoy, le damos el uso de la palabra al doctor Luis Gerardo Samaniego. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Pues igualmente me parecen de suma importancia todas las reflexiones que se han vertido en esta sesión del seminario, porque
Si algo reconocemos es la importancia que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la humanidad. Me parece que independientemente desde la ideología, desde los puntos de vista, nadie puede negar los enormes avances que han generado a la humanidad a partir de su reconocimiento y posteriormente a partir de considerar los verdaderos derechos y hacerlos accesibles. No olvidemos que desde su creación, desde la constitucionalización en la Constitución mexicana y posteriormente en los años 70, a finales de los años 70, con la crisis del petróleo y en los que estaba basado y sigue basado lamentablemente nuestros modelos de desarrollo en la humanidad, se dieron numerosas críticas a este modelo basado en los derechos sociales, que es el del modelo del estado del bienestar, por considerarlo como hasta el día de hoy siguen teniendo esas críticas que mucho dependen de la disposición de los recursos públicos, que mucho depende también de la orientación del modelo de Estado, como bien señala el doctor Uribe, que se le dé a los estados para su desarrollo a partir del cumplimiento de los derechos sociales, y que ello depende de la disposición de los recursos públicos que finalmente vienen en mucha gran parte de la recaudación por parte de los impuestos a los ciudadanos. Pero no olvidemos también, como ya lo han señalado numerosos trabajos, entre los que destaco el de Christian Curtis y el de Víctor Abramovich, criticando las posturas que en su momento dieran James O'Connor o Jürgen Habermas sobre la crisis fiscal del Estado, que todos los derechos humanos, todos, sin excepción, e incluso el propio Estado, requiere de la disposición de recursos públicos. Si hablamos de generaciones de derechos, podemos referirnos a que cualquier derecho requiere de la disposición para su cumplimiento de la disposición al máximo de recursos públicos. Pienses en la libertad, en la seguridad, en la vida misma de los seres humanos, requieren de una acción decidida, positiva, por parte del Estado para dar pleno cumplimiento. Pero lo que además vienen a añadir los derechos económicos, sociales y culturales es la posibilidad de que todos los seres humanos, con un mínimo de igualdad material, puedan ejercer esos derechos con plenitud y que esos derechos no se vuelvan nugatorios para ellos por encontrarse con la falta de recursos económicos, por la falta de los conocimientos más básicos educativos, por la falta de la salud, por no tener verdaderos sistemas estatales que garanticen el derecho a la salud de las personas, entre otros derechos, por supuesto. Por ello, yo sí celebro que en este momento de crisis sanitaria, que también nos ha llevado ha acentuado la crisis económica y de las graves y acentuadas brechas sociales que tenemos en nuestro país, que las políticas públicas vayan orientadas, sí, es verdad, quizás con un toque, como bien se señalara, político, partidista, pero que finalmente nadie puede negar que hoy nuestro país requiere de acortar esas enormes brechas y de sacar adelante a través de múltiples acciones, por supuesto, nuestra economía y nuestro desarrollo, pero sobre todo hacer efectivos plenamente los derechos sociales para todos y cada uno de los ciudadanos. Yo con esta reflexión concluiría mi participación, agradeciendo por supuesto la amable invitación que siempre se me formula, mandándoles un abrazo desde Quintana Roo a todos y todas y felicitando por supuesto a todos los panelistas y a los organizadores. Te agradezco, Irán, tu buena conducción y sobre todo les reconozco, como siempre, el enorme atino que han tenido para llevar a cabo este seminario. Les mando un gran abrazo. Al contrario, estimado doctor, muchas gracias por sus palabras, por estas reflexiones finales que nos permiten concluir, al menos es una conclusión muy personal, pensar que tenemos que seguir trabajando en relación no solamente
a la construcción del Estado constitucional, sino para que sea una realidad el goce, el ejercicio, el disfrute, pero sobre todo la garantía de todos los derechos humanos. Como dijo el doctor Enrique Uribe, no hay un derecho que valga más que otro, pero sí es necesario que este ejercicio lo podamos continuar realizando todos los días. Si me lo permiten, con esto estaríamos concluyendo nuestra sesión, pero quiero solicitarle al doctor Enrique Uribe, coordinador general de estos trabajos, pudiera hacerles la invitación a todos ustedes para la sesión de nuestra siguiente semana. Adelante, doctor Uribe, por favor. Muchas gracias, doctor Piña. Pues efectivamente estamos ya en la recta final de nuestro seminario, nuestro largo seminario, como bien ha señalado la doctora. Pero sin duda un seminario fructífero que nos ha dejado a todos, un resumen de parte de todos los demás colegas. Qué bueno que hemos realizado este trabajo y qué bueno también que los demás que nos repliquen lo que se ha dicho, que puedan debatir y que puedan caminar también las construcciones tecnológicas de los derechos humanos para este pandemia. Nos vemos la próxima semana, el 12 de agosto. Si entiendo bien, es la sesión de cierre a las 11 de la mañana. Y bueno, pues no me queda más que desearles que todos ustedes y sus familiares se encuentren en salud. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente. No se escucha. ¿No me escucharon? No se escucha, doctor Irán. Perdón, me quedé silenciado, me autosilencié y se me olvidó reactivar mi sonido. Decía, muchas gracias, doctor Uribe, por sus palabras de invitación a la siguiente sesión. A todos, gracias por su asistencia, por sus brillantes participaciones y nos vemos por acá el próximo miércoles para concluir las actividades de nuestro seminario. Buena tarde a todos, cuídense mucho.